temas. Hemos invitado en esta noche al flamante ministro de Economía, tiene muy pocas horas en el cargo, ya hoy ha completado el equipo de colaboradores que lo van a estar acompañando. También se ha llevado adelante ya la posesión del presidente del Banco Central de Bolivia. Son muchos temas los que se tienen que ir abordando. Estamos con Marcelo Montenegro, ministro de Economía. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo acá. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los televidentes de Noche Sin Tregua. Muy bien. Hoy el primer paso que se ha dado es promulgar la ley de este bono de 1.000 bolivianos, que se había comprometido ya en la campaña, pero bueno, ha sido rápido. Esta ley en realidad ya había sido trabajada en la Asamblea Legislativa, había que promulgarla y ponerle una fecha, y además encontrarle los recursos, ponerle una fecha y decir, bueno, esta será la forma en la que se va a pagar, y usted nos va a contar todo esto. Sí, efectivamente, Jorge, la ley 1330 del bono contra el hambre ya fue promulgada en agosto de este año, y el anterior gobierno no tuvo la voluntad de buscar los recursos, hubo dilativas ahí, pero hoy día ya se han liberado esos recursos, están ya disponibles para que lo implementemos para entregar el bono contra el hambre. La plata está garantizada. Está garantizada, ¿no? Estamos hablando de una importante cantidad de 450 millones. No, si son 4.088.000, estamos hablando de 4.088.000 millones de bolivianos. O sea, es una cantidad importante de casi 600 millones de dólares que vas a meter a la economía. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Había una discusión en la Asamblea Legislativa anterior con el gobierno respecto a algunos créditos que se habían aprobado. En total, estos créditos creo que eran 3, hacían 704 millones de dólares. Sí. Ese es el dinero que se va a utilizar. Ese es el dinero que vamos a utilizar, que son recursos del BID y Banco Mundial. Muy bien. Entonces, tenemos los recursos ya para empezar a pagar en diciembre. En diciembre. ¿Cómo es que se va a pagar? ¿Cuál va a ser la metodología? Ya estos aspectos que son más logísticos ya se los he ido abordando. Sí, se va a reglamentar en el decreto supremo, y obviamente vía gestora se va a implementar el pago. Van a haber detalles de aquello, pero vamos a tratar de evitar de que haya también aglomeraciones. Va a haber la aplicación de una app donde también se va a poder hacer el depósito a tu cuenta, digamos, ¿no? Entonces ya tu bono va a estar en tu cuenta, entonces ya vas a poder sacar de un cajero, de otro lugar, y eso va a evitar que haya aglomeraciones. Ahora, ministro, ¿quiénes van a poder pagar? ¿Quiénes serán los beneficiarios de este bono de 1.000 bolivianos? Bueno, son los que están comprendidos en la ley 1330, que son un grupo importante, las mujeres embarazadas, están también personas comprendidas entre los 18 años y 59 años, ¿no? Entonces, son los que estaban comprendidos en ese momento cuando nosotros queríamos sacar el bono contra el hambre, y necesitamos que se les dé un soporte para que pasen esta situación económica difícil. Fue ese mismo grupo y estaba ya reglamentado en ese momento. Entonces ese es el mismo grupo el que va a ser beneficiario. Son más de 4 millones de personas, ¿no? Más de 4 millones de personas. Estamos hablando de gente, por ejemplo, los asalariados. Ellos no reciben. No reciben porque están recibiendo una fuente de ingreso. Tienen dinero, claro. Hay una fuente de ingreso. Son todas personas que no han recibido recursos en tantos meses, y este momento lo necesitan, no es urgente. Muy bien, seguramente se va a cruzar información con el tema de las FPs, de la gestora, para establecer que la persona que vaya a cobrar no haya hecho sus depósitos a las FPs, no haya cumplido con sus obligaciones a las FPs, o las empresas hayan cumplido sus depósitos en las AFPs. Así es. La gestora va a tener esa gestión logística de verificar hasta en una fecha de corte si todavía ha hecho algún depósito a la AFP, o sea, ha estado trabajando, y de ahí obviamente se va a determinar a aquellas personas en el periodo que ya no han ido depositando son beneficiarias de aquello, ¿no? Bueno, esto quiere llegar a la gente que no tiene trabajo. Claro, exactamente. ¿Cuál es el impacto económico? ¿Qué estiman ustedes como un impacto económico? Porque claro, cuando le metes plata a la economía, dinamiza la economía.
Claro. Estamos hablando de casi 600 millones de dólares que le vamos a meter a la economía. Sí. Entonces, ¿cómo va a generar esto un impacto inmediato en las otras actividades que son parte de la economía? Bueno, hay un famoso proceso multiplicador, que significa que esta demanda, si va incentivando la oferta de muchos sectores, eso genera ingreso en varias rondas, ¿no? Y por lo tanto va multiplicando el número de veces en que el ingreso va creciendo y multiplicándose. Puede llegar a eso, incluso a 1.000 millones de dólares. O sea, mete 600 y la actividad ya aumenta en 1.000 millones, ¿no? Ese va a ser el impacto, porque claro, lo que se pedía de no solamente la gente que no tenía trabajo y que no había recibido recursos es tener la posibilidad de los recursos, pero además se pedía, por ejemplo, desde los sectores, las unidades productivas, los empresarios y todo aquello, que se meta capital a la economía, que se empiece a dinamizar la economía. Así es. Entonces este flujo de recursos, esta inyección de recursos va a dinamizar muchos sectores de la economía, pero no solamente vamos a meter ahí toda la fuerza, sino también hay que reactivar la producción, ¿no? La planta de Uria, las empresas públicas que estaban produciendo y se les ha cortado todo medio para que sigan funcionando, también eso vamos a reactivar, es otro motor de la demanda interna. Y hay elementos de demanda externa como la exportación de carne, exportación de energía que se puede llevar a la Argentina. Tenemos una capacidad extra de megas que podemos utilizar y exportar, y ahí hay buena platita también para traer recursos a la economía. Ministro, nos están preguntando a través de nuestras redes sociales, ¿sí? La gente que ha recibido bonos anteriores, el bono familia de pronto, los que cobraron bonos anteriores. Bono canasta, bono familia, no están contemplados. No están contemplados. En la ley 1330 hablaba del bono universal, ¿no? Muy bien. ¿La gente de la tercera edad? ¿Personas de la tercera edad? El bono está comprendido entre 18 y 59 años. Es que en ese momento, hay que aclararlo, ¿sí? Ellos estaban, las personas de la tercera edad estaban recibiendo ya adelantada la renta dignidad y parte del aguinaldo, no sé si... El aguinaldo de la renta dignidad, exactamente. ¿Sí? Entonces, en ese momento, la contemplación de los beneficiarios, como ellos ya estaban recibiendo, acá ya no estaban contemplados. Pero de seguro que no los vamos a abandonar. Va a haber seguramente para ellos también un soporte. Muy bien. Es importante aquello, la gente que nos está escribiendo a propósito del bono de 1.000 bolivianos, que se va a comenzar a pagar en diciembre. Ya se ha establecido la fecha, todavía eso está sujeto a logística. Claro. No le quiero pedir muchos datos de logística porque hoy se ha promulgado la ley en realidad, entonces el mecanismo logístico es complejo, más aún cuando se tiene que llegar a más de 4 millones de personas. Así es. Y mañana con la reglamentación vía decreto supremo, y ahí se va a establecer la fecha de inicio y el periodo en el que se va a hacer el pago a todos los beneficiarios. Muy bien. A ver, ministro, una de las carteras más importantes, indudablemente, es la que le está tocando a usted enfrentar. Una de las más importantes por todo lo que ha significado la pandemia, la crisis económica mundial, la crisis económica en Bolivia, además por los compromisos que se hizo en la campaña, que hizo el Movimiento al Socialismo y que hizo el presidente Arce en la campaña. El tema de la economía es como el elemento medular, el elemento central, reactivar la economía, generar nuevamente un clima de inversión, un clima de estabilidad, generación de empleo y todo aquello. En estos pocos días que usted está al frente del ministerio, ¿qué es lo que ha podido diagnosticar respecto a qué se están enfrentando en cuanto a economía? Bueno, pues a ver, en el primer trimestre del 2020 de este año, la economía estaba creciendo débilmente, 0,56. Y en un segundo trimestre la variación ya es negativa en menos 11.11, o sea, es un descuido total de la economía. O sea, te puede ver que hay tanto a la economía. Ha habido, o sea, la excusa de la pandemia puede explicar un porcentaje de aquello, pero no de esa magnitud. Entonces, ahora nos toca reconstruir la economía, no solo reactivarla, reconstruir, hacer que se engrane la oferta y la demanda. Pero ¿cómo revitalizamos la oferta? La demanda tiene que empezar a pedir producción, pedir, por eso estamos inyectando. Eso es plata. Eso es plata.
y estamos buscando, obviamente, hemos gestionado los recursos, nos hemos puesto a trabajar rápidamente en la reglamentación del decreto supremo. El presidente ha instruido aquello. Nosotros bien hemos tomado el ministerio, nos hemos puesto a trabajar. El mismo día nos ha instruido que vayamos al despacho. Ese día hemos trabajado con muchos colaboradores hasta las 12 de la noche. Y así hemos ido trabajando para rápidamente tener reglamentado este decreto. El día se ha discutido y mañana seguramente se va a promulgar, y ello va a permitir ya rápidamente en diciembre tener estos recursos inyectándose en la economía. Claro, o sea, no hay minuto de espera. O sea, ha habido tanta laxitud, tanto tiempo sin dar una respuesta adecuada. Entonces tenemos que ponerle ya la seriedad a esto. Claro, lo primero que pidió el presidente fue: vayan a sus despachos y hagan un informe de cómo están recibiendo. En este caso, ¿cuál fue el informe de cómo estaba recibiendo usted la economía? Bueno, dejaron algunos datos a la Comisión de Transición, pero que no reflejaban la realidad. Decían que habían dejado 17.000 millones, pero te explico, de esos 17.000 millones, ¿qué exactamente habían? 6.000 millones eran los recursos líquidos, que habían sumado a lo que hay en las libretas en bolivianos y en dólares. De esos 6.000 millones, son 3.000 millones, son casi sueldos y salarios. Como lo anunció al irse el anterior ministro, al irse ya estaba pagando 3.000 millones, o sea, solo quedaban de esos 6.000, 3.000. Y tú me preguntabas, los otros 10.000 son créditos a gestionar. O sea, como que tú digas: me voy a comprar un auto, tengo un ahorro del 20% y el banco probablemente me preste. Tengo los $20.000 para comprarme el carro. No es así. Tienes que gestionar todo el crédito y puede ser que no lo tengas. O sea, al final nos dejaron casi con 4.000 millones de bolivianos nada más, para un pago más. ¿Por un sueldo más? Por un sueldo más. Entonces, no podemos decir que nos han dejado una economía estabilizada. No, eso no es cierto. Te estoy diciendo con los datos reales que hemos encontrado en el Ministerio de Economía. Enfrentar con 4.000 millones de bolivianos es un pago de sueldo, porque los sueldos son más o menos 500 millones, ¿no? 500 millones de dólares. El total de los sueldos. Claro, y no solo tienes que pagar salarios, tienes que pagar gastos de capital, materiales, suministros, repartida entre todas las entidades. O sea, no es soplar botellas esto. O sea, tienes que tener mucha seriedad al manejar esto. Claro, obviamente si sumas los créditos que supuestamente te van a desembolsar, incluso podrían haber anotado unas líneas más, tenemos 25.000 millones y estamos dejando todo listo. No, eso es gestionar crédito. Y eso es una tarea a futuro, no eran recursos disponibles. ¿Cómo enfrenta con 4.000 millones de bolivianos la situación? Porque tiene que enfrentar ya nomás lo que se viene en los sueldos, ya nomás lo que se viene en diciembre, ya nomás lo que se viene en el aguinaldo. Ya estamos viendo esas fuentes de financiamiento y lo vamos a gestionar nosotros. Vamos a garantizar el sueldo de diciembre, aguinaldo, incluso lo de enero más. Ya tenemos las fuentes. Para eso es el trabajo. Yo te pido disculpas, el día de ayer había el compromiso de estar aquí, pero el trabajo nos está obligando a seguir viendo de dónde sacar estos recursos. Claro, eso es lo que le pregunto, no es lo más delicado. ¿De dónde van a salir los recursos? Hay que buscar las fuentes de financiamiento, hay que negociar los créditos, hay que ver dónde sacar más plata. Claro, hay financiamientos internos, algunos de fuente externa, que la ministra de Planificación también está haciendo la gestión, porque ella es la encargada de mirar con Banco Mundial, BID y las entidades, y ella ya incluso también me ha comentado y me ha informado que han conseguido esos recursos. O sea, es un equipo de trabajo que no solamente es el ministro de Economía, también está la ministra de Planificación. ¿Cuánta la restrictividad de los organismos internacionales? No, muy buena, porque están acogiendo, claro, porque están viendo que la gente está trabajando, los está buscando desde un primer inicio. Estamos dando muestras de seriedad, no estamos yendo a los medios a hacer tours de medios primero, no, primero era el trabajo, primero era
ir a ver el diagnóstico, generar este decreto, de tener los recursos para inyectar a la economía, tener el medio, la reglamentación, porque esto es una orden del presidente y nosotros tenemos que cumplirla. Muy bien. A ver, un primer punto del informe, solamente 4.000 millones de bolivianos. Eso te da para pagar una tanda de sueldos. ¿Qué más encontraron? ¿Qué más, recibiendo los informes y analizando lo que estaba pasando en el Ministerio, qué más destacamos de lo que se encontró? Bueno, encontramos también que había mucha documentación que no se ha despachado, muchos procesos que se han dejado ahí flotando, y que si uno evalúa las horas que uno tiene que estar revisando, puede quitar gestión, pero hay que hacerlo. O sea, se han dejado muchas cosas ahí sin la responsabilidad necesaria. Esa es la realidad. Muy bien. A ver, algunas preguntas que nos están llegando, ministro, a propósito de... Son estas preguntas que las podemos ir contestando rápidamente mientras vamos avanzando, por supuesto. A ver, las amas de casa que no tengan trabajo, ellas iban a recibir el bono de los 1.000 bolivianos. Sí, sí. Ese es punto uno. Las personas que perdieron su trabajo en la pandemia, ¿en qué momento, en cuántos meses o en cuántas semanas va a ser el corte? Eso va a estar reglamentado desde el momento en que la gestora determine este pago. O sea, tienes que considerar que, digamos, si hay personas que, por decir, no es que va a ser efectivamente así, pero digamos que han perdido el empleo recientemente, probablemente no, pero si lo han perdido ya hace mucho tiempo atrás, sí van a ser. Porque estamos en esto desde marzo. Porque tienes que considerar que si, digamos, en octubre has perdido el empleo por alguna XZ razón, el empleador tiene todavía un lapso para enviar información a las FPs y las puede enviar y vas a seguir registrado en la base de datos de las FPs, no vas a ser beneficiario. Porque si acabaste, esto comenzó en marzo, y de pronto perdiste lo más duro que te vino entre mayo, junio, julio. Ya no estás en la base de datos, son 6 meses en la... Ahí ya no estás en la base de datos y 7 días. O sea, están en la base de datos, pero no contabilizando como aportante. No estás aportando. No están aportando. ¿Qué pasa con el diferimiento de los créditos? A ver, una de las determinaciones que se tomó es que la gente no pagara los créditos, los que tengan crédito bancario, hasta enero, y que a partir del 1 de enero del 2021 empiece nuevamente a pagarse. ¿Eso se va a mantener? Estamos evaluando. Hay que mirar cómo han trabajado muchas de las entidades. Algunas han tenido propuestas interesantes de diferir en las últimas cuotas y eso parece adecuado. Otras entidades han tenido otra forma de diferimiento y por lo tanto tenemos que evaluar. No podemos decir el diferimiento. Ha habido modalidades y algunas no han sido adecuadas y eso en su momento lo vamos a informar. Ahora, diferir no es reprogramar. Ojo. No, es un poco para que la gente nos vaya entendiendo. Pero si usted va al banco y le dice vamos a reprogramar, no. Es un diferimiento. Claro, es a plazo, pero eso también, la forma en que uno difiere puede generar algún tipo de una mala aplicación del contrato, de los intereses, por lo tanto eso lo vamos a evaluar, lo vamos a mirar bien. Muy bien. Ministro, ¿cómo, ya que estamos hablando del diferimiento de los créditos, cómo está el tema, el relacionamiento con el sistema financiero, con el sistema bancario? Es fundamental conocer aquello, porque bueno, a través del sistema bancario es que también se dinamiza la economía. ¿Qué han podido en estas horas ver? Bueno, no nos hemos reunido todavía con Asoban o Asofin, esperemos buscar un espacio de reunión, escuchar, pero nosotros previamente vamos a tener nuestro diagnóstico de cómo ha funcionado todo este tema del diferimiento, el tema de la liquidez en el sistema bancario, y nos vamos a reunir. Seguramente es un actor importante la banca, el sistema financiero, y tenemos que buscar siempre soluciones racionales, ¿no? Bueno, sin más demora, hoy posesiona el presidente del Banco Central. Así es. Ya era necesario que esté posesionado nuestro presidente del Banco Central, una persona con mucha experiencia, y que la idea es mantener siempre la estabilidad de la moneda, el buen funcionamiento del sistema de pagos. Es como la circulación en la anatomía, la sangre que circula por todo el cuerpo. En una parte no circula
la actividad económica, ya sabes, se necrosa eso, entonces el Banco Central siempre está vigilando que el sistema de pagos en la economía circule de forma adecuada. Bueno, a ver, con el Banco Central hay que ver el tema de la estabilidad de la moneda, el tema de las reservas internacionales también. Claro, que se está pidiendo una de las reservas internacionales son las que también influyen directamente en la estabilidad en el país. Sí, bueno, tenemos un nivel de riqueza basado en las reservas adecuado. A mí me parece que tenemos ¿Eso no se afectó? ¿No hay una afectación ahí en las reservas internacionales? ¿En qué sentido? ¿Disminución? Bueno, pueden haber algunas disminuciones transitorias debido siempre a los ruidos antes de las elecciones. No es la primera vez que ha ocurrido, pero nosotros estamos confiados que con la certidumbre que estamos dando sobre la estabilidad, nosotros hemos evaluado que no puede ni debe devaluarse la moneda, estoy diciendo claramente, por lo que creemos que los niveles van a recuperar, vamos a estar en niveles adecuados. Deténgase ahí porque creo que ese es uno de los temas que a la gente también, me imagino que usted lo ha estado escuchando, es uno de los temas que preocupa. Voy a volver sobre las reservas internacionales en unos minutos. En estos momentos hay una discusión, hay una preocupación. ¿Cambio mi platita de bolivianos a dólares? ¿Va a cambiar esto? ¿Se va a mantener? Usted está diciendo, esto se va a mantener. Sí, se debe mantener. Sí, porque ahorita, digamos, devaluar la moneda, ¿para qué? Hay poco comercio, o sea, la idea, digamos, de que devalúas y vas a empezar a exportar millones de dólares y de toneladas. El mundo todavía está recién queriendo empalmar las actividades de comercio mundial, no tiene sentido. Y cuando la producción empiece a reactivarse, seguramente nos van a empezar a ingresar dólares, o sea que al final no tiene para mí sentido que la gente esté especulando, cambiando por un miedo infundado. No, es el miedo, y es fácil penetrar con el miedo a las personas y decirles, esto te va a pasar. Eso causa inestabilidad, ¿no? Sí. A ver, te doy un ejemplo. Si tú le dices a una mamá que si vuelca a su hijo y duerme con la carita volcada a la cama, no van a desarrollar sus neuronas, da la vuelta, sin investigar si eso es científico ni nada, por el miedo. La psicología del miedo es a veces el que nos hace actuar de forma a veces premeditada, ¿no? Pero nosotros estamos aquí para asegurar que en el sistema de pagos estén los recursos y están ahí los dólares, o sea, no se han ido. No se va, el tipo cambiario no se va a tocar. Nosotros hemos evaluado que no debe devaluarse la moneda. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente. Porque hay algunos analistas económicos que dicen, en algún momento esto tiene que ocurrir, en algún momento esto tiene que cambiar. La cosa es si es en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Claro, no hay motivo para pensar en el corto o en el mediano plazo el cambiar modificar el tipo cambiario. Pero no es por si pensaras de que ya no vas a exportar más o las importaciones se van a trepar escalonadamente más grande que las exportaciones de forma abrupta, ¿no? Y eso no es. Bolivia tiene ahorita 6.000 millones aproximadamente de dólares que te alcanza para 8 meses de importación. Hay un ratio, digamos, que cuando estás por debajo de los 3 meses de importación, ahí hay algo de cuidado. Estamos todavía con ratios adecuados como para pensar de que una devaluación aquí a la puerta sea algo racional. 3 meses o 6 meses. No, que tienes 8 meses para importar. Estoy diciendo que si la producción se recupera, todo eso, ese ratio va a aumentar, no va a disminuir. Claro, no hay riesgo de que eso disminuya. Perfecto. A ver, tenemos algunas preguntas, por favor, para el ministro que nos está escribiendo con el bono de bolivianos, por supuesto. ¿En qué quedan las personas que solicitan la devolución de sus aportes a las AFPs? Hay una movida ahí con el tema de la gente que está pidiendo la devolución de las AFPs. Luego contestamos aquello. ¿Qué va a pasar con lo que nos hemos prestado de los bancos? Los intereses subieron mucho y nos quieren cobrar. Otra pregunta de una de las personas que nos está escribiendo al WhatsApp, ahí está la línea de WhatsApp. Si yo trabajé eventualmente desde octubre y aporté a las AFPs, ¿me corresponde el bono contra el hambre? ¿Y si tienes una más ahí? ¿Se harán modificaciones a la ley para la jubilación? ¿Habrá alguna clase de incentivos actualmente?
nadie quiere jubilarse porque las rentas son muy bajas. Ahí está, tenemos algunas preguntitas. Bueno, a ver, en relación a esto de lo que preguntaban en términos de los cobros, ¿no?, que se están haciendo en los bancos, que está siendo muy alto, lo vamos a revisar, vamos a verificar si el tratamiento ha sido adecuado, si la normativa realmente ha sido aplicada adecuadamente, si contablemente también eso tenía sentido, lo vamos a mirar. Entonces la gente tiene que entender que siempre hay, al menos en la idea del presidente elegido Luis Arce, siempre ha habido la idea de defensa del consumidor financiero. Nosotros vamos a seguir con esa línea de defender al consumidor financiero. No, nosotros vamos a mirar que no hayan ese tipo de injusticias, ¿eh? Lo vamos a defender. Pero si se ha aplicado de forma adecuada, el diferimiento, porque no debería haber ningún problema. En el tema ese de devolución de los aportes de las AFPs, hay que estudiar la cuantía y el impacto que puede tener en la economía. Chile lo hizo. Chile lo ha hecho. ¿Cómo le fue? No tengo conocimiento exactamente de cuáles han sido los resultados, pero ha sido una importante inyección de recursos para... Le inyectaron capital, sí, ¿no? Pero de pronto era muy debatible aquello por los efectos que eso iba a tener en el tiempo finalmente para la jubilación. O sea, pero de alguna manera te tiene que afectar en la jubilación. Te puede afectar, pero también hay formas tal vez de ir recuperando, porque las cortes, digamos, de jubilación no son las mismas, digamos. Los muy jovencitos que están aportando pueden ser los que puedan soportar, digamos, el soporte de estas otras personas. Hay que ver los traslapes, ¿no?, de quienes se les ha... No creo que se les devuelva a los que recién están aportando, ¿me entiendes? Entonces hay formas de mirar la ingeniería financiera que sea sostenible en el tiempo. Este tema todavía no está en discusión, o sea, no es que lo están analizando. No, todavía no lo estamos analizando, pero puede estar en carpeta para que lo miremos, porque ha sido uno de los elementos, digamos, que se ha propuesto, pero hay que hacer mucha ingeniería financiera para que esto tenga sentido, para que también no se perjudique a los jubilados en su momento, ¿no?, que no tengan, digamos, una renta adecuada. Muy bien. ¿Qué pasa con el tema este de los créditos 1, 2, 3? Bueno, creo que evaluando inicialmente se planteó este incentivo a la producción, pero no había los recursos, ¿no? De hecho, digamos, se han sacado de otras partes, incluso sé que del FDP, del BDP, del banco en el que yo he sido presidente, de ahí se han sacado los recursos para darles a los microempresarios. O sea, no puedes salir con un programa si no tienes financiamiento. Imagínate que nosotros anunciemos el bono contra el hambre y nos preguntemos ¿de dónde sacamos los créditos? ¿De dónde sacamos el financiamiento? Vamos recién a tocar a las puertas de los financiadores, por favor. No. Esto tiene que ser serio. Tú tienes que tener los recursos frescos de aquí a allá y saber cómo inyectarlos a la economía. Esto extenderemos, el crédito 1, 2, 3, o sea, está en evaluación. Sí, pues, claro, es que no hay la plata para... Tal vez no está bien planteado, hay que mirar qué fuentes de financiamiento y qué elementos de condiciones de incentivos pueden ser más adecuados para los micros en términos de plazo, garantía, tasa. O sea, el producto como tal no ha funcionado. Hay que evaluar qué es. Falta de financiamiento, procesos burocráticos, las garantías no son adecuadas, la tasa de interés no ha sido bien diseñada para este producto. Todo eso hay que evaluar. Hay bastante, ¿no? Hay mucho que evaluar, Jorge. Ministro, ¿cuál va a ser el modelo económico? ¿Va a ser el mismo modelo económico que se aplicó en los primeros 13 años y 10 meses de gobierno de Evo Morales? ¿Va a variar en algo el enfoque económico con el que ahora enfrenta el gobierno del presidente Luis Arce, con el que usted está en el Ministerio de Economía? O sea, económicamente, ¿cuál es el modelo con el que ustedes entienden esto tiene que ir hacia adelante? Bueno, hay pilares, ¿no? Uno de los pilares que decía hoy día el presidente era de que el modelo está basado en la fuerza de la demanda interna, como un pilar central, sin despreciar, digamos, las exportaciones, o sea, la demanda externa. O sea, fijar toda la suerte de la economía en la demanda externa fue un error. También solo fijarlo en la demanda interna sin complementar la demanda externa no tiene sentido. El modelo
funciona con 2 motores, de tal manera que se incentiva la demanda interna y la demanda externa, se redistribuye el ingreso, se apuesta a la inversión pública y ahí tiene que sumarse también la inversión privada y eso genera pues un círculo virtuoso. Esas son las características fundamentales del modelo. Ahora que van a tener complementaciones donde vamos a mirar mucho más la educación, la salud, que son componentes que nos ha hecho mirar la pandemia, lo vamos a hacer. El nuevo presidente en su momento ha dicho, vamos a rectificar algunos errores que se han cometido en algún tipo de diseño y creo que tenemos la capacidad de hacerlo, pero los fundamentos no son equivocados, los fundamentos son los adecuados, los correctos, han permitido que la economía tenga crecimiento ininterrumpido los 14 años que tanto se han criticado. Ahora, el presidente anunciaba que con esta crisis por lo menos son 2 años en los que nos va a costar salir. Sí, pero cuando estuvo acá hablando con nosotros, no es un año. Yo le planteé la pregunta de, ¿y el 2021 cómo nos va a ir el 2021? 1 o 2 años. Yo tengo esperanza de que el próximo año vamos a trabajar muy duro y vamos a ver ya la luz al final del túnel. Una vez se dice. Final del 2021. O sea, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Y ya para tener los niveles de inversión pública y de los ratios que estábamos acostumbrados, el 2022 va a ser un periodo de asentamiento nuevamente, donde ya esa anatomía va a empezar a a correr, saltar. Hoy se está queriendo parar, la vamos a ayudar a parar la economía, entre todos, no solamente es una acción del ministro, del presidente o del Estado, es una conjunción de todos. Para eso estamos dando las señales de certidumbre. Estamos haciendo unas empresas públicas, estas que fueron algunas de ellas cuestionadas por ser deficitarias, otras que sí han funcionado, pero otras que han sido deficitarias. ¿Qué momento le va a tocar a usted analizar el desenvolvimiento, el desempeño de estas empresas públicas? Bueno, a ver, cuando uno hace una inversión en un proyecto, en una empresa, abre una empresa pública, seguramente hay algunos periodos donde va a tener todavía que reponer capital, ¿no? Como el caso del teleférico. Pero tienes que ver el flujo de ingresos, el flujo de egresos que tiene esta empresa, y si eso en el tiempo va generando una utilidad, bueno, pues no es una mala idea. Hay que evaluar, hay algunas que no cumplen ni este requisito y probablemente hay que evaluar qué se va a hacer con ellas. Pero hay empresas importantes como BOA. BOA no era una empresa deficitaria. BOA funcionaba bien. Ahora sí, no funciona bien porque le han quitado las rutas, no vuela, no tiene actividad, tiene obviamente capital hundido. Obviamente, si tú te has prestado plata para tener una flota, digamos, de aviones o de taxis, pero no te dejan circular, bueno, el resultado va a ser siempre una pérdida. Que te dejen operar, que te dejen trabajar, y bueno, ahí vas a empezar a generar un flujo de ingresos y de egresos, obviamente. Y si esa brecha va generándote utilidades, creo que esa apuesta es adecuada. Bueno, pero hay empresas que hay que verlas con más... Claro, con ojo más crítico, ¿no? Claro, seguro. Pero también hay que hacer un balance, que hay empresas públicas que le han dado la oportunidad de pagar el bono Juancito Pinto, entonces no creo que una empresa quebrada esté dando recursos para pagar la Intel, ¿no? Entonces, la generalización, digamos, la estigmatización de que las empresas públicas son malas es un error. Fíjate, digamos, en Bolivia y EPFB, o fíjate en Chile, Codelco, ¿no? Si las empresas públicas fueran malas, no, Codelco no existiría en Chile, que es una de las empresas claves de la economía de ellos. Estamos hablando de la empresa chilena del cobre, claro, que tanto dinero le lleva a Chile, por supuesto. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. De gusto. Gracias a ti, Jorge, por el espacio. Full trabajo. Lo hemos sacado unos minutitos, bueno, bastantes minutitos en realidad para poder conversar. Entiendo que todavía esto está empezando a caminar, pero ya a los pocos días ya se conoció el tema del bono de los 1.000 bolivianos. Era importante hacer algunas de esas puntualizaciones. Va de 18 a 59. A 59 años.
la gente que no tiene trabajo es la gente que se beneficia. Exactamente. Más de 4 millones de personas. Más de 4 millones. ¿El decreto reglamentario saldrá? Sí, va a salir mañana. Mañana va a salir el decreto reglamentario, donde se van a conocer algunos detalles. Exactamente. Muy bien. Ministro, gracias. Te agradezco mucho. Un gusto hablar de estos temas que, claro, son un poquito complejos. El tema de la economía siempre es un tema bastante complejo, es muy, muy amplio, pero por supuesto hay que ir conociendo varios detalles a propósito de los trabajos que se están haciendo. Ministro, gracias nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Y nosotros seguimos.